en un evento importantísimo para el Colegio de Notarios, y le agradecemos en particular a mi querida amiga, la maestra Ana María Kudish, que siempre tan generosa para los eventos del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, nos abre las puertas de la barra. Y digo que es importante para el Colegio de Notarios porque este año se cumplen 80 años de que entró en vigor la ley de 1946 en la Ciudad de México, la ley del notariado, que estableció como único medio de acceso al notariado el estricto examen de oposición. Es decir, no hay otra manera de ser notario en la Ciudad de México más que aprobar los esquemas que se vienen marcando desde el 46. Y bueno, en este entorno, al notariado le es muy importante recordar o tener presente esa fecha. Entre todas las cosas o actividades que se han planeado para todo el año festejar, editamos un libro donde le pedimos a notarios de diversas épocas que nos relataran sus experiencias, y ese libro acaba de salir y bueno, entonces estamos en la fase de presentación. Si no hay más, pues Ana María te cedería la palabra. No tengo nada más que decir, que es la presidenta de la barra, creo que por eso es más que suficiente. Muchas gracias, Ana María. Bueno, pues buenos días a todos. Saludo a las 3 personas que están viéndonos en el Zoom. Muchas gracias por su tiempo y por conectarse a esta importante sesión. La verdad es que para la barra mexicana es un privilegio que el convenio de colaboración que tenemos celebrado con el Colegio de Notarios siempre se haga visible y siempre tengamos eventos conjuntos de la mayor relevancia. Y bueno, pues este no es uno que no sea como tal. La verdad es que he tenido el privilegio de leer el libro que se llama Notariado en Ciudad de México, su preparación, disciplina, experiencias a 80 años del examen de oposición. La verdad es que cuenta con 37 autores. Ahorita voy a platicarles más o menos de qué se trata, y es un libro que está de veras muy interesante, se los recomiendo mucho. De hecho lo están vendiendo aquí afuera y estoy segura que en el Colegio de Notarios también lo van a poder adquirir. Creo que es una obra muy interesante, sobre todo por el lado humano, en donde es la persona del notario o de la notaria quienes transmiten su sentir y cómo se sintieron y qué fue lo que pasó cuando tuvieron que presentar este examen de oposición. Como abogada en Derecho de Familia, no puedo más que comentarles que todos sufren de un síndrome postraumático muy severo como consecuencia de este examen, por todo el sacrificio personal y familiar y de todo mente que esto significa, y que desde luego marca un antes y después en la vida de todos los notarios, lo cual nos hace honrarlos y respetarlos aún más por su preparación, por su compromiso, por su tenacidad, porque el ser notario no es cualquier cosa. La verdad es que son representantes sociales, son personas que tienen que captar lo que un cliente necesita y ponerlo legalmente por escrito, lo cual no es fácil. Tienen que manejar este lado humano en donde reciben a cualquier persona porque son públicos, entonces ellos no pueden escoger a sus clientes. La fe pública la tienen que cuidar con muchísimo esmero y con muchísima ética. Y bueno, todo esto hace que este examen sea tan importante y que da sobre todo a la sociedad que los contrata la mayor de las calidades y la mayor de las confianzas. Y esta es la razón por la cual pues estoy muy contenta de que este examen desde luego haya sido confirmado. No obstante, todos van a tener que pasar por el estrés postraumático de generar el examen, pero finalmente frente a la sociedad esto es algo que desde luego no hace más que generar confianza en la aptitud y los conocimientos de cualquier notario que uno contrate, porque el tener una notaría significa precisamente disciplina, preparación y estar muy consciente de lo que significa ser un notario frente a la sociedad. Así es de que me dieron a mí el privilegio, junto con el presidente del Colegio de Notarios, que se encuentra aquí con nosotros, Víctor, quien también va a exponer parte del libro y a quien voy a dar uso de la voz, no sin antes mencionar nuestros avisos parroquiales, consistentes en que tenemos para el 15 de mayo la comida de la amistad,
que invito a todos nuestros amigos y colegas notarios y por supuesto a todos los barristas a que participen en la mesa que esta comisión tiene para la comida de la amistad. Todavía hasta el 6 de mayo tenemos un precio preferente gracias a que el Consejo Directivo aprobó esta situación. Entonces compren sus boletos, me parece que es un evento donde vamos a poder convivir todos y donde vamos a poder hacer un muy buen networking, además de pasarla contentos. Entonces pues invitarlos a todos a participar en nuestra comida de la amistad. Y bueno, pues sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al presidente del Colegio de Notarios, a quien recibimos con mucho cariño en esta barra. Y bueno, pues adelante, Víctor. Muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. La barra mexicana, la barra de abogados, siempre ha sido un lugar al que honra a uno llegar. Tengo muy buenos recuerdos de varios de nuestros amigos en la barra y creo que tienes igual una de las situaciones más interesantes, más importantes de la abogacía en México con esta presidencia. Todas las presidencias tienen sus bemoles y complicaciones de cualquier organización, pero una presidencia de abogados, de un colegio de abogados, creo que es muy difícil. Sí, pero estamos felices. Exactamente. Consta que lo reconoció la presidenta, ¿no? Entonces, sí es un problema de por sí. Cuando habemos dos abogados, nos cuesta trabajo a veces ponernos de acuerdo en los conceptos, pues habiendo tantos abogados en la barra, pues sí, es difícil. Pero te felicito porque ha ido de maravilla la barra y sobre todo para mí, una vez que me enteré de que el colegio tenía con la barra un convenio de colaboración, se nota que efectivamente desde distintas trincheras los abogados seguimos trabajando y esa palabra colaboración significa muchísimo. Porque no estamos diciendo yo sí tengo razón, tú no tienes razón. Y ahora como mediadores y facilitadores tendríamos que decir, bueno, vamos a ponernos a platicar para ver quién de los dos y qué vamos a sacar al final. Para eso somos mediadores también, ¿verdad? Bueno, y ahora facilitadores, entonces lo que significa todavía no ha quedado muy claro, pero habrá muchísimo nuevo trabajo que hacer. Y no solo, y parece que me estoy saliendo del tema, pero no solo para el abogado, el notario también. Tenemos la fortuna de que la ley del notariado nos permite, entre otras actividades, ser mediador. Habrá que ver en su momento la reforma para que en lugar de ser mediador, sea facilitador, porque ahí incluye varias áreas. Y nos va a dar la gran posibilidad de seguir trabajando y encontrando caminos juntos entre el colegio y la barra, porque será una nueva forma de aplicar la solución de los conflictos, no haciendo a un lado a los tribunales, sino colaborando con los tribunales y lograr la solución del conflicto sin tener que pasar por todas esas etapas de los procedimientos familiares ahora uniformados y que pues todavía sigue reformándose nuestro código, que ya entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero lo seguimos reformando y todavía no se empieza a aplicar en algunas entidades. En fin, ha sido toda una experiencia ese código y yo creo que nos dará más temas para platicar. Y aprovechando esta oportunidad de platicar, fíjense ustedes que cuando surge
la reforma a la ley del notariado en el año 46, se siguió una tendencia europea acerca de que había que ingresar al notariado en función de rigurosos exámenes, de rigurosa revisión de los conocimientos. Se toma en México, se reforma la ley, no se reforma, viene la ley del 46 y establece entonces como único mecanismo para el ingreso al notariado, por lo menos en la Ciudad de México, el examen de oposición. ¿Qué garantiza el examen de oposición? Bueno, pues garantiza precisamente que dentro de un grupo de personas que tienen conocimientos, la que tenga la mejor forma, y aquí no hacemos a un lado el conocimiento de los demás, sino que tenga la mejor forma, la mejor prudencia, la mejor habilidad de aplicar todos esos conocimientos del derecho en un documento, se llama escritura, ese es el que debe de ganar, ese es el que debe ser notario. ¿Por qué razón? Los 5, 6, 10, 15, a veces hasta más, que se presentan a los exámenes de oposición, tienen esa ventaja. Todos, por eso habíamos empezado, todos sabemos lo mismo. Todos los abogados conocemos y todos estudiamos con esas ganas de tener la notaría. Bueno, ahora, si todos somos conocedores del tema, ¿cuál es lo que nos puede ir diferenciando? La prudencia, la forma de expresar el conocimiento, y estos dos nos van a llevar a crear un documento que sea, por lo menos idealmente, infalible. E infalible se refiere fundamentalmente a que no tenga errores que puedan permitir su nulidad. Bueno, ¿hacia dónde nos lleva entonces el examen de oposición? Bueno, fíjate, y esta es una idea que he venido abordando, querida Ana. El derecho constitucional. Tenemos dentro de la Constitución una garantía, bueno, ya no es una garantía, un reconocimiento, un derecho universal que se llama seguridad jurídica. Y entonces ese concepto que para nosotros los abogados es tan claro como decir, seguridad jurídica, por favor, le entiendo perfecto, vámonos al artículo 14, al 17, a lo mejor podemos empezar por aquí, por el párrafo segundo, ¿verdad? Ok. Y si me lo explicas en español, el concepto es tan profundo que lo entendemos perfecto, lo captamos, pero cuando queremos platicarlo, nos cuesta trabajo. ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, ahí es donde empiezan las grandes virtudes. Y entonces, ese derecho a la seguridad jurídica, ¿sí? ¿Dónde está? No, pues, si vamos viendo tratadistas, vamos a ir encontrando que la mayor parte lo refleja en la certeza de que tienes un derecho que será respetado por el resto de la sociedad y que tú tienes a la vez la necesidad, la obligación de respetar el derecho de los demás. Muy bien. Y la certeza de que si no se cumple, vendrá el Estado y hará que se cumpla. Perfecto. Oye, ¿y por qué la Constitución de la Ciudad de México, cuando habla de certeza, habla del servicio notarial y registral? ¿Sí? ¿Y por qué consagra la Constitución de la Ciudad de México como derecho humano de esta ciudad el servicio notarial y registral? Creo que es parte de la evolución histórica del propio notariado y de el propio derecho constitucional y el derecho humano y los derechos humanos,
que han crecido de tal manera en cuanto a su interpretación y posibles circunstancias del derecho a la seguridad jurídica, del derecho humano, que ha llegado a ese extremo. A ver, la seguridad jurídica, que es tan importante el concepto, que el notario, el señor que se puso a estudiar, ya sea a través de grupo, autodidacta, en fin, encontrando la forma de estudiar y poder aprobar ese examen con calidad, aunque luego termine en despachos familiares, precisamente por haber dedicado tanto tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, es que te tuvo que transformar. Utilizaste demasiado tiempo, como lo verán en el libro, utilizas mucho tiempo en estar estudiando, tiempo que le quitaste a la familia. Bueno, pero en fin, ahorita regresamos por allá. Entonces, constitucionalmente, en la Ciudad de México, ya tenemos el servicio notarial. Así, el abogado joven que empezó a estudiar, que empezó a padecer, a sufrir los exámenes, ahí alguno de mis colegas comenta que presentó 9 exámenes de aspirante y como 10 o 15 de oposición, con la gran virtud de que no se rindió, quién sabe después en la otra parte. Pero, ¿qué estamos garantizando? La persona que aprueba el examen de oposición es una garantía de que conoce y sabe. 1. 2. Es una garantía de prudencia. No resolvemos sobre las rodillas. Ningún abogado resuelve sobre las rodillas. Todos estudiamos muchísimo. Aquello de, pues déjame estudiar el expediente, ¿no? Porque resolver sobre las rodillas es peligrosísimo. El notario tampoco resuelve sobre las rodillas, el notario tiene que analizar. ¿Eso a dónde nos lleva? Precisamente a que de una u otra forma, por lo menos el notario va cumpliendo con ese derecho constitucional que hay que expurgarlo, constitucional de la Ciudad de México, del servicio notarial. ¿Por qué? Porque hay que dar un servicio de calidad, de seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene una representación. ¿Cuál es la representación? El documento elaborado por el notario. ¿Cuál es ese documento que tiene esa representación? ¿Y dónde va? Va en un testimonio que va a circular, un testimonio que va a elaborar el notario también, siguiendo punto por punto lo que dice la ley. Bien, ese documento va a acreditar por todos lados que ahí está precisamente la seguridad jurídica y el fruto de todas esas horas de estudio, de prudencia, de aprobar el examen, de luego tener ciertos problemas, ¿sí? ¿Y cuál es lo importante? Materializamos de alguna manera esa seguridad jurídica y damos vida, no solamente, que ahí es interesante también, a ese derecho humano, le damos vida. Cuando nosotros analizamos los derechos humanos vemos que la vida del derecho humano, que el derecho humano realmente se materializa por la resolución judicial. Sí, en un concepto, claro, digamos que en el 99.99 de los casos de aplicación, efectivamente es la resolución judicial la que reconoce ese derecho humano y obliga, perfecto. Pero no habíamos visto ese artículo constitucional, el artículo 4 de la Ciudad de México, que dice es un derecho humano el servicio notarial y el servicio registral. Entonces ahora resulta que la aplicación, la vida de ese derecho humano está aquí, en la escritura que firmaste conmigo, siguiendo formalidades, siguiendo conocimientos, base de los conocimientos la elaboré, que circula y se ve a través del testimonio y que el testimonio va a llegar al registro público de la propiedad y una vez que se inscriba es un derecho oponible a todo mundo, a todo tercero.
materializamos un derecho humano. ¿A través de qué? De ese estudio que hicieron todos los notarios a partir del 46, que seguimos haciendo con mucho gusto, que seguimos padeciendo, ¿sí? Y yo agradezco a la barra, te agradezco el tiempo y sobre todo agradezco que se hayan tomado el tiempo de leer, si no todos, algunas de los comentarios de los colegas. Podrían decir, es un acto vanidoso, no, es un acto de reconocimiento de que somos humanos y que nos cuesta trabajo, igual que a todos. Les agradezco mucho, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, ahora ya toda esta parte del ejercicio de la notaría se ha convertido en el derecho humano que todos tenemos de acceder a un notario con fe pública, a que plasme todos los actos que nosotros hacemos en nuestras vidas y que efectivamente sean legales, tengan fuerzas ante terceros a través del registro público de la propiedad. Y bueno, pues la verdad es que es un libro que honra realmente al ejercicio de la notaría y que visibiliza al notario y a la notaria como seres humanos, efectivamente, como hace notar Víctor, que tienen que pasar por muchas vicisitudes para poder pasar este examen tan importante. Yo, pues, como otros barristas dicen, voy a ir a la sesión para ya no tener que leer el libro porque ahí me van a dar el resumen y ya voy a saber de qué se trata. Pues en ese tenor, y la verdad es que queriendo visibilizar a los 37 notarios y notarias que lo escribieron, pues sí hice un pequeño resumen de lo que cada uno expresa respecto de qué fue lo que pasó y cómo fue que llegaron a todo esto, ¿no? Estos 37 ensayos comparten todas sus experiencias personales y profesionales y analizan también la transformación de un gremio que antes hacían oficios artesanales hasta una profesión de una alta especialización, ¿no?, que brinda esta seguridad jurídica a la sociedad. Sí simboliza una apertura a un camino del mérito, también para las mujeres que hoy también cuentan con fe pública, porque bueno, pues como en todo, ¿no?, las mujeres nos hemos tenido que abrir camino también en esta área. Y bueno, pues hay ensayos que así lo mencionan. Entonces, pues miren, el primer ensayo, que es de Jorge Ríos Helling, analiza la evolución del acceso al notariado en la Ciudad de México desde un sistema de compra de oficios hasta un modelo riguroso de oposiciones instaurado en 1945. En su ensayo subraya la tradición de excelencia, ética y disciplina necesaria para garantizar la seguridad jurídica a través de la fe pública. Otón Pérez Fernández del Castillo aborda la función notarial no solo como un ejercicio técnico, sino como una institución de orden público cuya legitimidad descansa en la excelencia académica y la ética profesional, y dice que es el filtro de pureza que permite que el notariado en la Ciudad de México mantenga su autonomía frente a presiones políticas, asegurando que la fe pública esté en manos de los más aptos. Carlos de Pablo Serna, su ensayo se llama No fue suerte, fue constancia, y sostiene que llegar a ser titular de una notaría no es cuestión de azar, sino el resultado de años de autoexigencia, entrega y preparación legal exhaustiva, y subraya que la suerte es, en realidad, el momento en que la preparación se encuentra con la oportunidad. El doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza del notariado. Él se aleja de la visión meramente técnica y se enfoca en este perfil humano y profesional que exige la función, como nos ha señalado el presidente del Colegio de Notarios, y señala que hay tres pilares fundamentales que debe de poseer todo notario, no solo como el cumplimiento de la norma, sino como la convicción de ser el primer garante del Estado de Derecho en cada instrumento que autoriza.
el examen de oposición, que es solamente el inicio, y la función notarial como una vocación de servicio público. El buen desempeño se mide por la calidad del asesoramiento y la prevención de litigios, lo cual yo puedo estar de acuerdo con nuestro Premio Nacional de Jurisprudencia, que es el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, dado que efectivamente una escritura bien hecha, un testamento bien clarito y instrumentos sobre los cuales un litigante puede hacer valer los derechos de las personas cuando existe un conflicto, pues hace que este litigio pues o no se presente porque está bien clarito lo que se tiene que hacer o qué fue lo que pasó, o que si se presenta pues se resuelva de la mejor forma posible, dada la fe pública que el notario tiene y dada la claridad del instrumento que ha dictado, ¿no? En Cronistas del Tiempo y el Derecho, el licenciado Ignacio Morales Lechuga también ofrece una visión lírica y a la vez pragmática de la función notarial, elevando al notariado a la categoría de testigo histórico. El notario no solo redacta escrituras, sino que escribe la historia de las familias y de la propiedad. Cada instrumento público es una crónica que captura un momento específico del tiempo y le otorga permanencia jurídica. El notario evita conflictos futuros, contribuyendo directamente a la estabilidad social. Yo también estoy de acuerdo con el licenciado Morales Lechuga, porque efectivamente detrás de cada instrumento, de cada contrato, de cada pagaré incluso, hay una historia de vida, de por qué se firmó eso, de por qué nos llevó a llevar a cabo la transacción que se plasma en un instrumento público. El licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo escribe un ensayo que se llama Un trabajo profundamente humano. Y aquí él dice que el notario no es un simple llenador de formularios o un funcionario frío. Dice que ante todo es un asesor que escucha. Destaca que detrás de cada escritura hay preocupaciones, miedos y esperanzas humanas, como herencias, compras de hogar, constituciones de empresas, y se requiere una sensibilidad especial para entender la voluntad de las personas, muchas veces traduciendo deseos complejos a un lenguaje legal que proteja a los más vulnerables. Subraya que la relación entre el notario y el cliente se basa en la confianza absoluta y que por ello la preparación para el examen de oposición no solo debe ser técnica, sino también moral, pues se trata de una profesión de entrega al prójimo. El bienio del mérito, el esfuerzo por formar más notarios del licenciado Eduardo Martínez Urquidi también se enfoca en la vertiente práctica y formativa del acceso a la función notarial, destacando un periodo de especial dinamismo para el gremio. Dice que el intenso compromiso que implica el bienio o periodo de preparación del aspirante no es un simple trámite, sino una etapa de maduración profesional donde el abogado debe transformar su mentalidad hacia la imparcialidad y la técnica notarial. Este autor destaca la labor institucional del Colegio de Notarios en la organización y supervisión de estos procesos, asegurando que los exámenes mantengan un nivel de dificultad que garantice la excelencia de quienes resultan triunfadores. Este bienio del mérito representa la esencia misma del notariado capitalino, un sistema donde la competencia sana y el rigor académico son los únicos garantes de que el ciudadano reciba un servicio de la más alta calidad jurídica. El licenciado Antonio Velarde Violante también ofrece un testimonio reflexivo sobre el proceso de transformación que vive un abogado desde que decide aspirar a la patente hasta que logra obtenerla a través de la oposición. Dice que no se trata de acumular conocimientos legales, sino de forjar el carácter ético, que la fe pública es una responsabilidad que se debe cargar con humildad y honestidad y que son valores que deben cultivarse desde la etapa del aspirante. En Reformas y Resistencias, la persecución de un sueño, la ministra en retiro y notaria Olga Sánchez Cordero también ofrece un testimonio histórico y personal fundamental para entender la evolución del notariado desde una perspectiva de género y lucha institucional. Relata los obstáculos y resistencias que enfrentó como mujer para acceder a un gremio que en su momento era casi exclusivamente masculino. Su relato es una crónica de perseverancia frente a los prejuicios de la época. Su sueño para ella no era solo ser notaria, sino abrir una brecha para que más mujeres pudieran participar en la fe pública en igualdad de condiciones.
Y luego nos escribe la notaria Sara Cuevas Villalobos. Ella escribe un título que se llama Cualidades que se trabajan cuando encuentras tu vocación. Y dice que no debe de verse el notariado como una meta laboral, sino como un hallazgo de una vocación, que el estudio y el esfuerzo dejan de ser una carga para convertirse en un proceso de crecimiento personal, y que el examen de oposición obliga a cultivar 3 virtudes importantes: la paciencia para asimilar la complejidad del derecho, la humildad para reconocer lo mucho que falta por aprender y la resiliencia que se necesita para enfrentar la presión de la evaluación. En Todo o Nada, el notario Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante captura la intensidad emocional y el compromiso absoluto que define la experiencia del examen de oposición en la Ciudad de México. Dice que no hay medias tintas, donde se pone en juego años de estudios, sacrificios familiares y personales en una sola evaluación, que es un escenario de máxima presión donde el margen de error es mínimo, que para alcanzar el éxito se requiere una entrega total, exige dejarlo todo en el escritorio de estudio para poder aspirar a la patente. Jorge Ríos Helling, en Mi Notaría Sísmica, enfatiza que el notario debe de estar preparado para reconstruirse y adaptarse a los cambios legislativos y tecnológicos con la misma rapidez con la que se actúa tras un movimiento telúrico, manteniendo siempre la integridad del servicio. Alfonso Cermeño Infante profundiza en la filosofía que sustenta el sistema de acceso al notariado en la Ciudad de México, vinculando el esfuerzo individual con la realización profesional, y dice que el mérito es la base del nombramiento, que el notario adquiere un compromiso moral mayor. El honor de la profesión se hereda a través del ejemplo de estudio y trabajo, no por simple designación, por lo que el título de notario es un honor conquistado. El ganar la oposición y un juicio de amparo del notario Javier Ignacio Pérez Almaraz también ofrece un relato fascinante que combina la destreza académica con la defensa técnica de los derechos del aspirante. Dice que este es como el juicio de amparo, que actúa como la última línea de defensa para garantizar que los exámenes de oposición se lleven a cabo bajo los principios de equidad y estricto derecho. Subraya que el sistema no es infalible, pero sí perfectible a través de las instituciones jurídicas, ya que obligan a que los criterios de evaluación sean cada vez más claros, objetivos y resistentes a cualquier arbitrariedad. Jesús Castro Figueroa rompe con la idea de que la oposición es un evento único y aislado y propone una visión de continuidad profesional. Argumenta que la preparación para el examen no termina el día que se recibe la patente, que para él cada consulta, cada redacción de escritura y cada asesoría a un cliente debe abordarse con el mismo rigor y precisión que si se estuviera frente a un sínodo, que la práctica diaria implica un estudio constante de las reformas y criterios jurisprudenciales. Y me parece que en este caso Jesús no solamente habla por parte del notariado, sino también por el ejercicio total y completo de la abogacía, no importa a qué rama del derecho nos dediquemos. En lo que se empieza, se termina, el notario Ignacio Soto Sobreira y Silva comparte una lección de vida centrada en la tenacidad y el cierre de ciclos profesionales. Sostiene que el examen de oposición no solo mide conocimientos, sino la capacidad de un individuo para cumplir sus promesas consigo mismo, que es el premio a la constancia, donde la persistencia es el valor supremo. La notaria María Teresa Rodríguez y Rodríguez escribe De la cátedra a la notaría, una ruta de dedicación y esfuerzo, y dice que la función notarial garantiza que quien ostente la patente sea un verdadero jurista, teniendo el estudio como estilo de vida. En Estudio y Práctica, la fórmula para ser notario, el notario Heriberto Castillo Villanueva desglosa los dos componentes inseparables que a su juicio garantizan el éxito en la oposición y la excelencia en el ejercicio profesional. Destaca que el aspirante debe formarse en las trincheras de una notaría,
que es ahí donde se aprende el lenguaje notarial, el trato con el cliente y la atención a los detalles administrativos que no siempre vienen en los libros, que un profesional que estudia y practica con rigor es capaz de blindar jurídicamente los actos de los ciudadanos, evitando litigios futuros. El notario Eutiquio López Hernández ofrece un relato profundamente personal donde entrelaza su identidad, sus raíces y el factor del destino en la carrera notarial. Juega con el significado de su nombre, Eutiquio, de origen griego, asociado con la buena fortuna. El autor deja claro que en el examen de oposición la suerte es solo el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Subraya que la fortuna favorece a la mente preparada y que con disciplina se puede alcanzar la meta más alta del derecho civil. Si lo quieres hacer, lo puedes lograr, todo está en ti. La notaria Rosa María López Lugo ofrece un testimonio cargado de determinación y empoderamiento personal, enfocándose en la fuerza de voluntad como el motor principal para superar el examen de oposición. En el deseo de servir, el notario Ponciano López Juárez sitúa la esencia de la función notarial en el plano de la ética pública y la utilidad social, recordándonos que la técnica jurídica sin vocación de servicio carece de alma. El deseo de servir debe de ser lo que impulse al abogado a estudiar, de lo contrario el notariado se convierte en una labor mecánica, que por ello el notario debe ser accesible y tener la disposición de explicar, orientar y proteger los intereses de quienes muchas veces llegan a la notaría con angustias patrimoniales. El notario e historiador Ángel Gilberto Adame López, en su contribución Un puñado de coincidencias, coordinador también de esta comisión, ofrece una perspectiva única que mezcla el rigor del derecho con la curiosidad del investigador, explorando cómo factores fortuitos se entrelazan con el destino profesional. A diferencia de visiones puramente lineales, Adame López reflexiona sobre cómo ciertos encuentros, lecturas o momentos aparentemente casuales terminan por inclinar la balanza hacia la vocación notarial. Sugiere que la vida del aspirante es una red de coincidencias que la voluntad debe saber aprovechar. El autor destaca que un notario no solo debe saber leyes, sino ser un humanista. Su texto invita a ver el derecho como una parte de la cultura general, donde la historia y la literatura enriquecen la visión técnica necesaria para interpretar la voluntad humana. Como estudioso de la historia del gremio, Adame utiliza estas coincidencias para conectar el pasado del notariado con el presente. Resalta que el examen de oposición es en sí mismo un evento donde convergen décadas de tradición institucional y el esfuerzo del individuo. Desde el camino hacia la patente como una serie de eventos que, vistos en retrospectiva, cobran un significado profundo. Lo que en su momento pudo parecer una dificultad o encuentro azaroso, se revela después como una pieza clave para el éxito en la oposición. Para Ángel Gilberto Adame López, el acceso al notariado es una mezcla de preparación técnica y destino. Su comentario es una invitación a mantener los ojos abiertos a las señales del camino, recordando que detrás de cada notario hay una historia personal rica en matices que va mucho más allá del código de leyes. Muchas felicidades, Ángel Gilberto. La verdad es que está padrísimo tu ensayo. Armando Mastachi Aguario nos ofrece un relato testimonial en Mi camino hacia el notariado, que destaca por su honestidad sobre los desafíos logísticos y emocionales que implica la búsqueda de la patente. Su camino subraya la importancia de pasar por las distintas etapas de la oficina notarial, aprendiendo desde las tareas más básicas hasta la alta dirección jurídica. Con Sigan Adelante, el notario Alejandro Domínguez García Villalobos ofrece un mensaje de aliento y perseverancia dirigido especialmente a las nuevas generaciones de abogados y aspirantes al notariado. Plantea que más allá del resultado inmediato, el proceso de estudiar para la oposición transforma al abogado. En su aportación titulada Examen de oposición del rigor individual a la unidad gremial, el licenciado Roberto Garzón Jiménez ofrece una visión integradora que explica
cómo un proceso de competencia individual termina fortaleciendo a toda una institución. Garzón Jiménez plantea una paradoja interesante. Aunque el examen de oposición es una lucha individual y solitaria basada en el esfuerzo personal, es precisamente ese rigor compartido lo que genera identidad y unidad en el gremio. Efectivamente, pues todos tienen que pasar por lo mismo, ¿no? Entonces son compañeros del mismo dolor. En su aportación titulada 13 intentos y un oficio, Memorias del examen de oposición, el notario Jesús María Garza Valdés ofrece uno de los testimonios más crudos, honestos y conmovedores de toda la obra, centrado en la perseverancia inquebrantable. Relata un camino de 13 exámenes de oposición. Lejos de ocultar sus derrotas, las utiliza para demostrar que el éxito no siempre es de los que llegan primero, sino de quienes tienen la fortaleza de no rendirse jamás. En Una mamá también puede, la notaria Mariane Olivier Morán aborda uno de los desafíos más contemporáneos y personales dentro del gremio, la conciliación entre la maternidad y la alta exigencia del notariado. La autora describe con honestidad la presión de prepararse para el examen de oposición que exige reclusión y estudio exhaustivo mientras se atienden las responsabilidades de la crianza. Es un relato sobre el sacrificio y la organización extrema. En Preparándose para el triunfo y fracaso, el notario Marco Antonio Vaca Vélez ofrece una reflexión madura sobre la psicología del aspirante y la importancia de la estabilidad emocional frente a un examen de tan alto impacto. En ¿Y tú por qué no estudias más y te haces notario?, la notaria Rosa María Ávila Fernández relata cómo un desafío externo puede convertirse en el motor de una carrera profesional brillante y en una lección de superación personal. En su aportación titulada Vocación notarial, la notaria Liliana Gutiérrez Robles explora el componente espiritual y de compromiso que debe acompañar al conocimiento técnico para formar a un verdadero notario. Dice que la vocación se pone a prueba en el examen de oposición, pero se consolida en el ejercicio diario, que un notario con vocación actúa con una imparcialidad natural, pues se entiende que su papel es ser el equilibrio entre las partes. En su aportación titulada Nunca te vas a ser notario, el licenciado Daniel García Córdoba, quien también coordinó la obra, presenta un relato sobre la superación de la adversidad extrema y la fuerza de la convicción personal frente al escepticismo. El título evoca una sentencia lapidaria que recibió en sus inicios. En lugar de derrotarlo, esa frase funcionó como un poderoso combustible para demostrar a través del estudio y la disciplina que el destino no lo dictan las opiniones ajenas, sino el esfuerzo propio. Reflexiona sobre cómo el rigor del examen de oposición es el mejor juez. Al final, la patente obtenida por mérito propio es la respuesta silenciosa, pero definitiva, ante cualquier prejuicio o falta de fe en las capacidades del aspirante. En su aportación titulada La vocación y el servicio como camino notarial, el notario Patrick Strasburger Weidman reflexiona sobre la identidad del notario como un profesional cuya realización depende de la entrega a los demás y del respeto a la función delegada por el Estado. El autor destaca que la culminación del examen de oposición no es el fin del esfuerzo, sino el inicio de una vida dedicada al servicio. Define al notario como un facilitador que debe estar dispuesto a escuchar y traducir las necesidades de la gente en soluciones legales seguras. En su aportación titulada Somos notarios en todo momento, el notario Alejandro Carballo Carrillo reflexiona sobre la investidura notarial no como un cargo de oficina, sino como una identidad permanente que acompaña al profesional en todas las facetas de su vida. Para Carballo Carrillo, cada notario es un embajador de la institución frente a la ciudadanía y el notariado es un estado civil del alma. En sí, nos caemos 10 veces, nos levantamos. El notario Carlos Gabriel Cervantes Origel cierra esta serie de testimonios con una poderosa oda a la resiliencia y al coraje necesario para triunfar en el sistema de oposición de la Ciudad de México.
que la capacidad de gestionar la frustración y de levantarse demuestra que el aspirante tiene la madurez para manejar la presión de la fe pública. Es un recordatorio de que el camino al notariado es democrático. No importa cuántas veces se intente, el sistema de méritos siempre premiará a quien demuestre finalmente la excelencia técnica requerida. En conclusión, queridos asistentes y oyentes de mi relato y de este libro, que sí léanlo porque la verdad está padre, no porque ya les di el resumen, no lo hagan. Está allá afuera, cómprenlo. Ahorita que es puente, se lo echan en el puente rápido. Entonces, en conclusión, el punto medular es que el examen de oposición es mucho más que una prueba académica, es una institución democrática. Al ser el único camino de acceso, se elimina el favoritismo y se garantiza que el notario no le debe su nombramiento al poder político, sino a su propio esfuerzo. Esta independencia es lo que permite que el notario actúe como un tercero imparcial que protege por igual a todos los ciudadanos. El libro concluye que la seguridad jurídica de la Ciudad de México descansa en el rigor intelectual de sus notarios. La preparación exhaustiva descrita por autores como Pérez Fernández del Castillo o Domínguez Martínez no es un fin en sí mismo, sino una obligación hacia la sociedad. Un notario bien preparado previene conflictos, evita juicios costosos y otorga certeza al patrimonio de las familias, convirtiéndose en un auxiliar de la justicia preventiva. A pesar de la rigidez de las leyes, la obra concluye que el notariado es una profesión profundamente humana. Los testimonios revelan que detrás de cada escritura hay una labor de escucha, consejo y empatía. La vocación de servicio es el alma que vivifica la técnica jurídica, transformando un documento frío en una herramienta de paz social. Finalmente, el libro cierra con un mensaje de unidad y resiliencia. Los 80 años de historia demuestran que el gremio ha sabido adaptarse a sismos, crisis económicas, cambios tecnológicos y luchas de género como el acceso de las mujeres. Esta capacidad de levantarse y seguir, como señala Cervantes Origel, ha forjado una identidad gremial única, donde la competencia por la patente se traduce al final en una unidad basada en el respeto mutuo por el esfuerzo compartido. La obra celebra que el sistema de oposición es el corazón del notariado capitalino, asegurando que mientras el acceso dependa del conocimiento y la ética, la fe pública seguirá siendo uno de los pilares más sólidos de la sociedad mexicana. Así es de que felicidades a nuestros notarios de la Ciudad de México, a esta comisión por este magnífico libro, por estos 80 años, y yo les agradezco mucho el que hayan prestado atención a este breve resumen de un libro magnífico que enaltece y da vida y desde luego visualiza a los notarios de esta ciudad, a quienes pues tanto necesitamos y a los que todos acudimos. Muchísimas gracias